miércoles pasado empezamos a tratar un tema que tiene que ver con el éxito. El miércoles pasado, por lo menos los que estábamos el miércoles pasado, todos estábamos de acuerdo en que todos queremos éxito. Los que se agregaron este miércoles, ¿también quieren éxito? ¿Sí? Todos queremos éxito, ¿no? A nadie le gusta que le vaya mal en la vida. Así que entendimos que necesitábamos conversar, hablar acerca de algunas cuestiones que tienen que ver con el éxito y con el que nos vaya bien en la vida. Por eso es que los miércoles nos tomamos unos minutitos para reflexionar sobre eso y acomodar nuestra vida para que sea una vida exitosa. Probablemente muchos de nosotros tuvimos frustraciones, otros quizá grandes frustraciones, porque el éxito no nos acompañó, porque probablemente no llegó en el momento que esperábamos, o a lo mejor no llegó nunca, ¿sí? Entonces necesitamos acomodar nuestra vida porque evidentemente hay determinadas cosas que tenemos que hacer para alcanzar el éxito. O sea, como decíamos el miércoles pasado, el éxito es para todos, ¿sí? El éxito no está seleccionado para algunas determinadas personas, a pesar de que a veces da la impresión de que hay gente a la que siempre le va bien y a mí siempre me va mal, ¿no es cierto? ¿No les ha pasado eso, que tienen esa sensación a veces? Pero la verdad es que el éxito es para todos. De hecho, la misma Biblia dice que el tiempo y la ocasión le aparecen a todos le acontecen. En algún momento aparece la posibilidad de que nos vaya bien. El tema es que en ese momento estemos preparados, ¿sí?, para subirnos al tren, ¿no? En ese momento estemos haciendo las cosas de tal manera como para que primeramente nos demos cuenta de que nos tocó y en segundo lugar no perdamos la oportunidad de que nos vaya bien. Entonces queremos hablar acerca de algunos principios, ¿sí?, que tienen que ver con el éxito. El miércoles pasado hablamos de algunos frenos para el éxito. No empezamos a hablar de principios, pero sí hablamos de algunas cosas que no nos llevan al éxito. Si alguno no estuvo el miércoles pasado, sepa que los videos están en la página de la iglesia, tanto en Facebook como en YouTube. Los pueden buscar, pueden ver el video, ¿sí?, y repasar ese tema. Pero hoy queremos empezar a hablar acerca de algunos principios y para eso yo quisiera que busquen en su Biblia el primer capítulo de la Biblia. El primer capítulo. Y vamos a empezar por el principio, ¿sí? Capítulo número 1. Ahí arriba van a ir apareciendo algunas cosas en la pantalla para aquellos que les gusta tomar nota, ¿sí? Pero capítulo número 1 de Génesis, versículos 26 al 28. ¿Lo tienen? ¿Sí? Dice así: que dijo Dios en un momento, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructifíquense y multiplíquense, llenen la tierra y júzguenla, y gobiernen en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El primer principio que quisiera que hablemos hoy tiene que ver con esto, que necesitamos entender lo que significa haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Leyeron bien ahí? ¿Prestaron atención a ese texto que leímos? ¿Sí? Ahí dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Y probablemente la mayoría de nosotros sabíamos eso, pero quizás nunca entendimos qué significa ser imagen y ser semejanza de Dios. Y creo que este es el primer principio que necesitamos tener en cuenta si queremos ser productivos, si queremos tener éxito. Entender bien el cómo fuimos creados, ¿sí? Y qué significa eso de ser imagen y semejanza de Dios. Imagen, la palabra imagen, obviamente así en el original, en el hebreo, significa, por ejemplo, hacer sombra, reflejar a algo o a alguien que es parecido a, figura representativa,
apariencia igual. Es decir, todos sabemos lo que significa imagen, ¿no? Es decir, cuando te ves en el espejo, por ejemplo, estás viendo ahí tu imagen y de ahí puedes sacar la definición de lo que significa la palabra, ¿no? Un reflejo exacto de lo que está parado enfrente. Así que nosotros somos especialmente eso, ¿no? Un reflejo de lo que es Dios. Semejanza, la palabra semejanza también significa parecido, significa modelo correcto, significa aspecto igual a, ¿eh? La palabra semejanza también significa idea de, y eso me llamó la atención cuando lo leí en el diccionario, porque Génesis dice que somos semejanza de Dios, y el diccionario dice que semejanza es idea de, o sea que somos idea de Dios, ¿sí? No somos idea de una religión, no somos idea de un sistema. Semejante a Dios significa que somos una idea de Él, que a Él se le ocurrió esto, ¿no? Bien. Ustedes pueden ampliar después si quieren, busquen en el diccionario lo que significa imagen y semejanza y no se van a encontrar con ninguna sorpresa, ¿sí? Cualquier diccionario les va a esclarecer lo que significa ser imagen y semejanza de Dios. Pero yo quisiera que pensemos algunas cosas importantes acerca de Dios mismo antes de hablar de nosotros. Yo sé que queremos llegar al punto del éxito, ¿no? Y la idea es hablar del éxito nuestro. Pero antes de llegar ahí necesitamos hablar algunas cositas que tienen que ver con Dios, para que después entendamos qué tiene que ver todo esto de la imagen y semejanza con nuestro éxito, ¿sí? Entonces, algunas cosas que tenemos que saber de nuestro Dios. Espero que puedan leer ahí la letra y no sea muy chiquita, ¿no? Primero, que Dios es el único ser no creado del universo, ¿sí? Dios es el único ser no creado del universo. Todo lo demás es creación. Dios no fue creado nunca, ni por nadie. Difícil de entender, pero esa es la verdad. Segundo, que justamente como Dios no fue creado, es eterno, y como eterno, Él no tiene principio ni fin. ¿Sí? Existe, pero no fue creado. Se nos rompe la cabeza a veces con este tipo de frases, ¿no? Pero necesitamos, no sé si entender, porque no sé si nuestra cabeza llega a entender, pero necesitamos creer en esto, porque en eso consiste la fe, ¿sí? Que Dios existe, aunque nunca fue creado. Tercero, que tiene una mente perfecta. La mente de Dios es perfecta. ¿Qué quiere decir eso? Que Él sabe todas y cada una de las cosas que suceden, las tuyas, las mías, las de todos nosotros, las de todo el mundo. Tiene una mente perfecta. Cuarto, sus emociones son perfectas. O sea que lo que Dios siente siempre es lo que uno debería sentir. Nosotros sabemos que nuestras emociones no son perfectas, ¿no? Porque a veces sentimos cosas que después nosotros mismos nos reprendemos a nosotros y decimos, pero ¿cómo voy a andar pensando esto? ¿Cómo voy a andar sintiendo esto? Es una pavada, ¿no? Bueno, Dios siempre siente lo que hay que sentir, porque sus emociones son perfectas, ¿sí? 5. Dios tiene una voluntad perfecta. Y si Dios tiene voluntad perfecta, eso quiere decir que Él siempre elige lo correcto. Las elecciones de Dios no son incorrectas. Él siempre elige lo que es correcto. ¿Ok? Por eso Él no puede escoger nunca hacer el mal. ¿Ok? Bien. 6. Dijimos que por definición Dios es el único ser perfecto. Entonces Él solo puede crear seres que sean inferiores a Él. Si Él es el único ser perfecto, lo que Él crea es inferior a Él, ¿sí? Y si es inferior a Él, no es perfecto. Por lo tanto, todo lo que Él crea es imperfecto, pero no porque Él cree cosas imperfectas, sino porque ya hay en nosotros una inferioridad a Él. Qué trabalengua, ¿no? Oh, difícil, che. Pero no hace falta que, o sea, aunque no entendamos, nos miramos un poquito para adentro y sabemos que somos imperfectos. Ya está, listo. Esa es la definición. Somos imperfectos. No somos perfectos porque solamente hay un perfecto. Esa es la idea. 7. Él no puede hacer nada, Él no puede hacer criaturas a su imagen y semejanza que no sean libres para pensar,
para sentir y para elegir por sí mismas. ¿Sí? Cuando Dios nos fabrica, dice la Biblia que nos fabrica a su imagen y semejanza, o sea que somos parecidos a Él. Y si somos parecidos a Él, tenemos que ser tan libres como Él para poder pensar, decidir y actuar. Si Dios hiciera robots, no seríamos parecidos a Él. ¿Sí? Por eso es que Dios hizo que cada una de sus criaturas tuviese la capacidad de decidir lo que va a hacer de su vida. Eso nos incluye especialmente a nosotros. También incluyó, por ejemplo, a los ángeles. Él fabricó los ángeles, Él los creó. Y a los ángeles le dio la misma opción, eso se llama libre albedrío. ¿Escucharon esa frase por ahí? Libre albedrío. ¿Qué significa? Poder decidir libremente. ¿Ok? Y a los ángeles le dio la misma posibilidad. Por eso es que 1/3 de los ángeles decidieron seguir a Lucifer, que después lo conocemos como Satanás, y fueron echados del cielo. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Son frases aisladas, pero que terminan después cerrando en esto, ¿no? En cómo somos y de quién dependemos. 8. Las criaturas de Dios, a ver, me parece que esto es lo mismo que el 7, ¿no? Las criaturas no pueden ser hechas a imagen y semejanza de Dios y al mismo tiempo ser programadas para hacer solo la voluntad de su Creador. ¿Sí? O sea, nosotros estamos programados para que, si quisiéramos, podemos hacer la voluntad de Dios, pero también existe en nosotros la posibilidad de no hacerlo. Cada uno decide, ¿ok? Y 9, la encuentro. Si somos imagen y semejanza de Dios, entonces podemos operar, actuar y hacer las cosas como Dios mismo las hace. ¿Sí? Como Dios mismo las hace. Y con esta frase quiero que se queden, aunque hoy no lo voy a explicar, lo vamos a explicar probablemente el miércoles que viene. ¿Cómo es que Dios hace las cosas y yo las puedo hacer de la misma forma? ¿Sí? Le tengo que dejar algo picando para que vuelvan el próximo miércoles, si no probablemente no me vuelvan. Pero ahora, como ustedes van a querer saber cómo se hacen las cosas como Dios, el miércoles que viene van a volver, ¿no es cierto? Bien, ahí está, ya me gané el... Entonces, ¿qué quiero decir con todas estas frases sueltas que le fui tirando acerca de Dios? Primeramente, que todo esto nos hace entender que Dios planificó todo, que a Él no se le escapó nada y que nada salió al azar. De hecho, cuando leímos ese primer versículo, o cuando uno lee el primer capítulo de Génesis y dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, etcétera, etcétera, frase que seguramente la mayoría de ustedes han leído alguna vez, tienen que saber que en esa palabrita principio está incluida una planificación. Dios planificó, no sé cuánto tiempo le llevó a Dios planificar, porque Dios no se maneja con el mismo tiempo que nosotros. A lo mejor a vos planificar te lleva un día, un mes, un año, una década. No sé si Dios le lleva al mismo tiempo, porque los tiempos de Él son diferentes. ¿Sí? En la eternidad los tiempos son diferentes. Si estuviésemos en la eternidad, ahora sería mañana. Qué difícil, parece que se pone cada vez peor esto, ¿no? Bueno, no se la voy a embarrar, pero a lo mejor en algún momento terminamos explicando eso. Lo importante es que entendamos esto, es que Dios planificó todo, porque Él es eterno. Y de esa forma te planificó a vos y de esa forma me planificó a mí, ¿sí? Hay una planificación. Ahora, una vez que Dios planificó, Él empezó a ordenar lo que había planificado. ¿Y cómo lo hizo? Empezó a dar órdenes y le dijo a la tierra que empiece a producir hierba y plantas y árboles. Le dijo al mar que empiece a producir peces. Le dijo al cielo que empiece a producir aves, ¿sí? Dios empezó a ordenar. Cuando ya tenía todo en su mente claro, empezó a dar orden. Eso es lo que nos dice el primer capítulo de Génesis. Ustedes léanlo tranquilo después en su casa. Yo no quiero que lleve mucho tiempo. Pero les pongo un ejemplo nada más. Fíjense el versículo 11, si quieren, del capítulo 1. En el versículo 11 del capítulo 1 de Génesis dice que Dios dijo, primero que produzca la tierra hierba verde. ¿Sí? Segundo dijo que la hierba dé semilla. Tercero dijo que el árbol que dé fruto según su género. O sea, ningún árbol da lo que no es. Por eso sabemos que el manzano no da peras. Porque Dios dijo que cada árbol dé un fruto según lo que es, según su género. ¿Sí? Así como Dios
fue haciendo cada una de las cosas. Él fue dando órdenes, fue hablando, ¿sí? Y aquellas cosas que escuchaban, porque la tierra oye, el cielo oye, el mar oye, fueron obedeciendo inmediatamente. Por eso es que seguimos leyendo después que produjo pues la tierra, hierba verde, produjo la hierba, la semilla, y produjo el árbol, el fruto, según su género. ¿Sí? Es decir, todo lo que Dios creó y a lo que Dios le dio una orden, inmediatamente obedeció y empezó a dar lo que Dios le dijo que dé. ¿Me siguen hasta acá? ¿Está muy complicado? Empiezo de nuevo si quieren, ¿eh? Hola, buenas noches. No, está bien, no voy a empezar. No, sé que me están entendiendo. No es tan difícil, ¿no? Dios pensó que iba a hacer, empezó a dar órdenes y el que recibía la orden obedecía. ¿Ok? ¿Vamos bien? Entonces, lo que Dios planifica, determina y ordena, se hace exactamente como Él lo planificó. ¿Sí? Eso es lo que dicen los versículos 20 al 23 y el 24 inclusive, ¿no? Léanlo después tranquilo en su casa. Todo aquello a lo que Dios le habla, produce. ¿Sí? Repito, todo a lo que Dios le habla, produce. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, fíjense qué interesante esto. Que cuando Dios quiso que hubiese animales que corran en la tierra, ¿a quién le habló? A la tierra. ¿Sí? Cuando Dios quiso que hubiesen aves volando en el cielo, ¿a quién le habló? Al cielo. Cuando Dios quiso que hubiese peces en el agua, ¿a quién le habló? Al agua. Todo esto es introducción, solamente para que ahora te haga esta pregunta. ¿Te diste cuenta a quién le habló Dios cuando fabricó al hombre y a la mujer? Primer versículo que leímos, versículo 26. ¿Cómo empieza el texto? Dice que Dios está hablando ahí en su Trinidad, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo dicen, hagamos. ¿A quién le está hablando? A sí mismo. A sí mismo. O sea, cuando Dios quiso que nosotros naciéramos, no le habló ni a la tierra, ni al agua, ni al cielo. Por una razón muy sencilla, que todo aquello que produce inmediatamente establece una atadura, una ligadura con lo creado. Por ejemplo, Dios le dijo a la tierra que fabrique los animales, ¿no? Por ejemplo, una vaca. Entonces, ¿la vaca dónde tiene que vivir sí o sí? En la tierra. Si ustedes meten una vaca en el mar, no puede vivir ahí. ¿Por qué? Porque Dios no le habló al mar para que fabrique vacas. Si ustedes sacan un pez del agua y lo ponen en la tierra, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios en la creación? Dios en la creación ató todo lo creado a su fuente, a su fuente de origen. La fuente de origen de la vaca es la tierra, la fuente de origen del pez es el agua, la fuente de origen de las aves es el cielo, el aire. ¿Sí? ¿Y la fuente de origen del hombre y la mujer? ¿Quién es? Dios. Entonces, así como la vaca no puede vivir fuera de la tierra, porque se saldría de su fuente, así nosotros no podemos vivir desconectados de Dios, porque nos saldríamos de nuestra fuente. ¿Entienden ahora toda la introducción de cómo fue creando Dios? Por esto es que era importante que hagamos esa introducción, simplemente para que lleguemos a este punto y entendamos cuál es nuestra fuente, nuestro origen, ¿sí? Nuestra fuente no es la tierra, entonces no estamos atados a lo que sucede en la tierra. Lo que pasa en la tierra no decide nuestro destino. Lo que pasa en el mar no decide nuestro destino. Lo que pasa en el cielo no decide nuestro destino. Porque nuestra fuente es Dios, estamos atados a Él y a su voluntad y solamente Él puede decidir qué pasa con nuestras vidas. ¿Sí? ¿Entienden ahora por qué este es el primer principio para tener éxito? Porque yo primeramente para tener éxito en la vida necesito saber de qué depende mi vida.
Porque si yo digo, por ejemplo, no creo que este año tenga éxito porque el año pasado hubo un terremoto tremendo, ¿no sabés? Aniquiló todas mis pertenencias. Yo no voy a tener éxito definitivamente. ¿Por qué? Porque estoy poniendo mi confianza en algo que no es mi fuente. ¿Sí? Miren si alguna persona le agarró hay gente que le agarró una inundación, ¿no? Nos acordábamos estos días, pasó un año de la inundación grande en Neuquén. ¿Sí? Y hay mucha gente que se quedó sin nada y que no se pudo recuperar. Pero hay gente que dijo, no, esto no me va a vencer y voy a salir adelante. Y salieron adelante. Esa es la gente que entendió que no dependen del agua. Por supuesto que a uno le agarra una angustia tremenda, te agarra una desesperación impresionante, ¿no? Sobre todo si la familia corre peligro. Pero lo que tenemos que entender es esto, que lo que pasa en la tierra, lo que pasa en el agua, lo que pasa en el cielo, lo que pasa a nuestro alrededor, no puede determinar nunca nuestra vida, ni mucho menos nuestro éxito. ¿Sí? Seguramente que todos alguna vez hemos visto algún video de alguien que tuvo un grave problema, que tuvo una grave enfermedad, que le faltan miembros en su cuerpo, no sé, y que han salido adelante, ¿no? Casi todos esos testimonios tienen que ver con que encontraron, con que su conexión tiene que estar con Dios. ¿Sí? Y cuando Dios es nuestra fuente, o sea, Dios es nuestra fuente, pero cuando nos conectamos a la fuente, es imposible que no tengamos éxito. ¿Sí? Cuando nuestra vida está conectada con Dios, es imposible no tener éxito. Así que después de preparar todos estos apuntes, yo me escribí ahí en mis apuntes justamente algo que me imagino que debe haber sido lo que Dios le dijo a la primera persona que creó, ¿no? Se lo voy a leer. Yo me imagino una conversación así, entre Dios y Adán. Vas a ser mi figura representativa en el universo, en la tierra. En tu manera de hablar, de ser y de actuar, vas a hablar, hacer y actuar en apariencia a mí, dijo Dios. Vas a ser el modelo correcto en el planeta. Todas las cosas van a estar sujetas a vos, porque todas las cosas provienen de una fuente, pero tu fuente soy yo, dijo Dios. En aspecto de dominio eres igual a mí, no tienes nada que te domine. Y yo me lo puse resaltado, ¿no? No tenemos nada aquí abajo en lo creado que nos domine. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios nos puso por encima de la creación. Entonces, ni el hambre puede dominarnos, ni la escasez, ni la enfermedad. No hay nada que nos pueda dominar. Solamente lo pueden hacer cuando yo no entiendo este primer principio. Cuando yo no me doy cuenta de que estoy conectado a Dios. Entonces las cosas me dominan. Pero si yo entiendo que estoy conectado a Dios, no hay nada que me pueda dominar. Y ese es el primer principio del éxito. ¿Sí? Dios sigue diciendo, yo te pongo como Señor de la vida y de toda la creación. Tú eres una idea mía, no de la religión ni del hombre. Tú tienes las células únicas. Tu ADN no viene de la tierra, viene de mí, dice Dios. Eres semejante a mí, puedes funcionar como yo funciono. La única razón por que te pongo en la tierra es que puedes operar, actuar y funcionar como yo funciono. Así que Dios es nuestra fuente. Y cuando Dios nos creó, de la fuente que es Él, salieron, fíjense, por lo menos estos 3 o 4 ingredientes básicos. Miren, lo primero que Dios puso en nosotros, dice Génesis 1, 26, 27, puso importancia. Dios nos hizo a todos importantes. Miren, el texto que ya leímos, ¿no? Dice que Dios nos puso para que gobernemos por sobre todo. O sea que todos nosotros somos importantes. Si alguien aquí no se consideraba importante, espero que a partir de hoy cambie su opinión, porque Dios te hizo importante. Dios nunca dijo que teníamos que gobernar sobre otros. Entonces, si tu intención es gobernar sobre otros, bueno, ahí vas a fracasar, porque es algo que Dios nunca dijo que hiciéramos. Pero sí Dios dijo que íbamos a gobernar sobre lo creado. De hecho, Dios le habló a Josué, por ejemplo, cuando iba a entrar a la tierra prometida, y le dijo, todo lo que pise la planta de tu pie es tuyo, sobre eso vas a gobernar. O sea, yo puedo tener gobierno sobre todo lo que yo piso, mi casa, mi trabajo, ¿sí? Ese es mi lugar de gobierno, tengo esa autoridad dada por Dios. Yo soy importante, vos sos importante, porque Dios puso eso en vos.
La segunda característica, o dos, puse dos juntas ahí, ¿no? Porque aparecen juntas en los versículos 29 y 30, es que Dios te dio salvación y seguridad. ¿Sí? Fíjense, se lo leo porque esto no lo habíamos leído. Dios dijo, miren, les di todas las plantas con semilla que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento. He dado toda planta verde como alimento para todos los animales salvajes, para las aves del cielo, para los animales pequeños que corren por el suelo. Es decir, para todo lo que tiene vida. Y eso fue lo que sucedió. O sea, Dios puso seguridad alrededor nuestro. Dios determinó que a nosotros, sus criaturas, nunca nos falte nada. Yo no sé cuántos de ustedes tuvieron que pasar por momentos de, no sé, de escasez. Pero yo me acuerdo en dos oportunidades muy fuertes. Una, en nuestra propia vida, y otra que vivimos la mayoría de nosotros en los años 2000, 2001, ¿no? Cuando fue la crisis en Argentina. En ese momento nosotros estábamos pastoreando en Bahía Blanca, ahí estábamos con Chachá, con Lili, con Mauro, ¿sí? Y seguramente que ellos se van a acordar. En ese momento dijimos, de alguna forma, desde la iglesia tenemos que dar respuesta a la gente. Y una de las cosas que vimos que se podía hacer y la gente no iba a gastar nada, es enseñarle a hacer una huerta. ¿Se acuerdan? Que le enseñábamos a hacer huerta. Y la gente que se había quedado sin todo a causa de la crisis, por lo menos tenía un terrenito, ¿eh? Y algunos inclusive le enseñamos a sembrar en maceta porque vivían en departamentos. Y a nadie le faltó la comida. Está bien, no comíamos tanto asado como antes, pero subsistimos, acá estamos, vivito y coleando, ¿eh? Y comimos tomate durante un año entero, no sé, una cosa así, ¿sí? La segunda oportunidad fue en nuestra propia vida, cuando nosotros mismos pasamos una situación complicada y en el fondo de casa sembramos algo en la tierra, ¿no? Y lo que siempre contamos como testimonio, había una medianera que nos separaba del vecino. Al vecino jamás le crecía nada y a nosotros de este lado nos crecía todo, pero era impresionante, ¿no? ¿Por qué? Por esto. Porque Dios dijo, al que cree en mí, le está asegurada la vida. O sea, tienen seguridad, tienen salvación, no les va a faltar nada. ¿Sí? Y tercero, algo más, como si esto fuera poco, Dios también puso pertenencia, es decir, en un momento Dios ya había terminado la creación, miró todo y dijo, no, falta algo. No está bueno que estén solos. Y a partir de ese momento nos hizo compañía. Esa compañía que hizo ahí en capítulo 2, que aparece Eva, no hay que entenderla solamente como la esposa. La esposa es la mejor compañía, ¿sí? Pero también a partir de ese momento se creó un sistema, de comunión, de comunidad. Dios determinó que no hagamos nada solo y que justamente en la unidad podamos ayudarnos el uno al otro. O sea, Dios preparó todo para que tengamos éxito. ¿Me entienden? Entonces, como para ir terminando, yo creo que después de ver todo esto, ¿quién es Dios? Su tremendísimo poder, el cómo nos fabricó, y que Dios nos ató a Él y a nada más alrededor nuestro, tira por tierra cualquier excusa que nosotros tengamos. Es decir, por ejemplo, excusas como, no, yo no sirvo para nada, excusas como, bueno, yo no soy importante, excusas como, bueno, yo estoy solo, a mí nadie me ayuda. Eso queda todo por tierra. ¿Por qué? Porque no necesitamos nada más que estar conectados con la fuente que es Dios. Y ese es el primer principio para el éxito. Estar conectados con Dios. ¿Se entiende? Quizá alguno ya pasó por esto y ahora que lo escucha dice, sí, es cierto. Las veces en las que me fue mal fue porque no estaba conectado a Dios. Entonces, como todos dijimos aquí que queremos tener éxito, yo quisiera que terminemos esta noche reconociendo que necesitamos estar conectados a Dios. ¿Sí? Insisto, como les dije al principio, nosotros no somos una idea de la religión, así que no es que tenemos que estar atados a la religión, tenemos que estar atados a Dios. Él es nuestra fuente, ¿sí? Él es nuestra fuente. Y si estamos conectados a Él, ya hemos cumplido con el primer principio para alcanzar el éxito. ¿Qué tal si nos aseguramos ahora de que esa conexión ocurra? Miren lo que dice este texto. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12,
Dice así: este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios es nuestra vida misma. Así como la vida de la vaca es la tierra, así como la vida del pez es el agua, nuestra vida es Dios. Y no es cualquier vida, ¿no? Por eso hice toda la introducción que hice, para que sepas que el Dios todopoderoso, el Dios absolutamente perfecto, el Dios que no puede elegir mal, el Dios que no puede pensar mal, ese Dios es el que según este texto está dentro tuyo, o puede estar dentro tuyo a partir de hoy mismo. Y a partir de ahí, nadie te puede frenar para el éxito. ¿Sí? Nadie te puede frenar para el éxito. Cristo vino para eso, para que entendamos que conectados a la fuente que es Dios, nos va a ir bien. Vuelvo a preguntar, ¿cuántos de ustedes quieren que les vaya bien? ¿Qué tal si cierran sus ojos solamente para concentrarse en esto y no se distraigan? Y ahí en su corazón reflexionen sobre esto. Y si les parece que esto es verdad, que puedan tomar una decisión seria de estar conectados con Dios y no desconectarse nunca más. Digo no desconectarse porque a veces nosotros queremos hacer la nuestra y queremos andar por nuestro camino y no. El principio consiste en que estemos conectados a Él y que andemos según Él y según sus palabras. ¿Sí? Ese es el primer principio, estar conectados a Él y vivir según su voluntad. Si eso sucede, es imposible no alcanzar el éxito en algún momento en la vida. Hay otros principios, los vamos a ver el miércoles que viene. Pero por acá arranca todo, estar conectados con la fuente. ¿Sí? Así que ahí con los ojos cerrados decirle: Señor, yo quiero tener éxito. Vos sabés que yo quiero tener éxito. Vos sabés que yo me he esforzado para que me vaya bien. Hice tantas cosas, algunas bien, otras mal. Y todo es porque quiero que me vaya bien. Quiero que a mi familia le vaya bien. Pero ahora entiendo que para que me vaya bien, tengo que estar conectado a la fuente que me creó. Y esa fuente sos vos. Decíselo. Decíselo. Si querés, déjame que te ayude. Y yo voy a hacer una oración, yo voy a ir diciendo algunas frases. Y si te parece que es lo que vos querés, lo que vos pensás, repetila junto conmigo. Vamos a hacer una oración comunitaria, ¿les parece? ¿Se quieren poner en pie? Pónganse en pie, pueden abrir los ojos para pararse y así no marearse, pero después vuelvan a cerrar los ojos para no distraerse. Y asegurarse de que lo que vayan a decir ahora salga bien de lo profundo del corazón. Decía así: yo declaro que soy criatura de Dios y que por lo tanto tengo su ADN. Declaro que la fuente de mi creación es el Dios Todopoderoso. Yo no estoy atado a las cosas de este mundo ni a las personas de este mundo. Por lo tanto, no tienen poder sobre mis emociones y mucho menos sobre mi espíritu, que ahora está en contacto con el Espíritu de Dios. Yo pido que hoy se active en mí la paternidad de Dios, para que de esa forma fluya una vez más su poder hacia mí. Yo declaro que creo en Jesucristo, el cual vino a esta tierra para que yo vuelva a conectarme con el Padre Celestial. Por esa obra, yo hoy vuelvo a ser fructífero. Hoy vuelvo a ser productivo.
Hoy vuelvo a tener la capacidad de multiplicación. Ahora me dispongo a vivir bajo el señorío de Jesucristo. Quiero ser lleno de su Espíritu Santo para que la plenitud de Dios se manifieste en cada una de mis obras. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.